hablar un tema que es importante, que se denomina líquidos electrolitos. Estoy compartiendo una imagen. ¿Están viendo? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. El cuerpo humano se mantiene estable en un proceso de homeostasis. La homeostasis es un equilibrio. Esta homeostasis nos permite estar saludables. Estos cambios que ocurren dentro del organismo, existen mecanismos reguladores para evitar que alteren la homeostasis. Entre los principales mecanismos reguladores que tenemos de homeostasis son la sangre, la linfa, agua y solutos. Cuando aumenta la actividad, los mecanismos reguladores trabajan el doble. Cuando disminuye la actividad, los mecanismos reguladores trabajan menos. Este equilibrio se considera en base a diferentes factores. Primero, tomar en cuenta la cantidad de agua total en el organismo. Normalmente en el organismo consideramos que el 40-60% de todo el organismo es agua. Esta cantidad de agua varía de acuerdo al sexo, la edad y el contenido graso. En el sexo, el hombre tiene mayor cantidad de agua que la mujer. En la edad, los ancianos tienen menos agua y mientras más niño eres, tienes mayor cantidad de agua. En la grasa, la obesidad hace que tengas menos agua y el normal tiene mayor cantidad de agua. Entonces se considera que el 40-60% del agua del peso corporal es agua. Para fines académicos, para tener un valor único, nosotros vamos a considerar que la cantidad de agua total en el organismo va a ser igual a 60%. De estos 60% están repartidos de la siguiente manera. El 40% del agua se encuentra en el volumen intracelular. El 20% se encuentra en el volumen extracelular. De estos, el 5% en plasma y el líquido intersticial en el 15%. ¿Cómo se han identificado estos valores? Se han identificado estos valores a través de espectroscopía y bioimpedancia. Agua marcada con radioisótopos de potasio. De esa manera hemos encontrado la cantidad y porcentaje de agua en los diferentes espacios. Con un valor promedio que llamamos que es 70 kilos de un paciente, podemos sacar cuánto de agua tiene. Por ejemplo, por regla de 3. Decimos que el 100% del peso corporal es lo que todos los pacientes tenemos. Este 100% va a ser igual a 70, al 70%, a 70 kilogramos. Si yo quiero saber cuánto de agua tiene, entonces pongo acá. Perdón, doctor, está tela, ¿no? Disculpe. Está negra la tela. La pantalla está negra. Pero si hace rato ya les estoy dando la clase y se supone que están viendo. Es que sí se veía, doctor. 40 Ahorita se por acaba de poner negro. 70, igual. Se ve la pantalla normal, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ya, avisan.
Me avisan nomás, chicos, ¿ya? Dividido entre 100. Entonces sale 28. ¿28 qué? 28 litros. Como nosotros no manejamos litros, entonces solamente se pone 28.000 ml. 28.000 litros. Entonces, de los diferentes espacios, con esta simple fórmula, que es una regla de 3, se puede ir sacando. En vez de poner 40%, podemos cambiar al plasma, que es 5%. Entonces, solamente hacemos 5 por 70, dividido entre 100, que da igual a 3.500 ml. De esta manera se va haciendo los ejercicios de cambio de volumen extracelular, volumen intracelular y volumen intersticial. Pero aquí hay algo raro. Si nosotros observamos y vemos acá, vemos que el plasma dice 3,5 litros nada más, pero la sangre es 5 litros en una persona. Es que la sangre es diferente. En la sangre no solamente se pone 5. Cuando se trata de sangre es 7. Entonces, 7 por 7, 7 por 70 dividido entre 100, sale igual a 4.900 ml. Casi los 5 litros de sangre que tenemos. ¿Por qué? El plasma solamente toma en cuenta el líquido, no las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, de esa manera se conocen los volúmenes en los diferentes espacios. Si fuera solamente los volúmenes de esta forma, sería sencillo. Dentro del agua, del líquido que circula en los diferentes intersticios, vamos a ver que existen los cátodos y los ánodos, los cationes y aniones, que están en un equilibrio entre 154 y 154 miliequivalentes. Sodio, cloro, potasio, bicarbonato, calcio, magnesio y los otros, siempre en un equilibrio. Entonces, los valores normales se mantienen en equilibrio, tanto en el líquido intracelular como en el extracelular. Este intercambio de electrolitos de la membrana celular, tanto afuera como adentro, se utiliza diferentes transportes. Transporte de difusión simple, difusión facilitada, de energía, cambio de gradiente, incluso con gasto de energía. En cada una de las células pasa eso, para mantener la homeostasis. El órgano que está encargado específicamente del intercambio de los líquidos y los electrolitos es el riñón, a través de la sed y de la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros observamos cuando un riñón está sano y normal, el medio interno, es decir, el resto del organismo, está normal y tranquilo. Cuando el riñón está bajo influencia hormonal, el medio interno padece. Cuando el riñón está sometido a diuréticos, el riñón padece. Cuando el riñón está enfermo, el medio interno nuevamente padece. Esto quiere decir, si nosotros tenemos un paciente con un riñón normal, nos va a tolerar grandes cambios de volumen y de electrolitos. Si nosotros tenemos un paciente con riñón enfermo, riñón con paciente que recibe diuréticos, paciente que recibe hormonas, entonces tenemos un problema y tenemos que tener más cuidado. Entonces, dentro de los líquidos corporales debemos tomar en cuenta el volumen, la concentración y la composición. Vamos a analizar primero cuánto un paciente en su vida normal
diaria consume de agua. Sensible, es decir, visible, toma entre 800 a 1500 ml vía oral. Por los alimentos sólidos, 500 a 700 ml. Y de forma insensible, agua de oxidación, 500 ml. Quiero que pongan atención a esta forma insensible, por favor. ¿Qué quiere decir? No es que el cuerpo cree agua. Lo que pasa es que cada día en el cuerpo mueren miles y millones de células. Si ustedes ven aquí una célula, 2 células, 3 células, están llenas de agua. Cuando estas se revientan, explotan su contenido al exterior y de esto recupera el organismo 500 ml. Eso es agua de oxidación interna. En un paciente sano, con actividad, caminando, trabajando, se acumula unos 500 ml. En un paciente que está internado en una sala de hospital, solamente se acumula 400 ml. ¿Entendido? Entonces, este valor es el que vamos a usar más adelante, 400 ml. Pero es el mismo. Pero este es cuando hay actividad. Este es cuando está en reposo, porque cuando está en el hospital el paciente no camina, apenas si se mueve. Entonces la muerte celular es menor y por eso el volumen de agua de oxidación interna es 400 ml. Con eso se hace un total de 2.500 a 3.000 ml. El paciente, o bueno, la persona normal, fisiológicamente recibe entre 2.500 y 3.000 ml día. Si existe un equilibrio, debe haber una pérdida igual de 2.500 a 3.000, es decir, entra 2.500, sale 2.500. Sensible, la orina se pierde 800 a 1.500 ml. Intestinal, 300 ml. Pulmones y piel, 1.500 ml. Entonces, fisiológicamente existe agua que ingresa y agua que sale, la misma cantidad. Eso se mantiene normal para nosotros. Si todo fuera sano el paciente, eso no necesitamos interrumpir. Lamentablemente, cuando el paciente se enferma, hay pérdidas anormales. Es decir, estas pérdidas fisiológicas se suman pérdidas anormales. A través del tracto digestivo, como vómitos, hematemesis, cialorrea excesiva, sondas nasogástricas, sondas orogástricas, gastrostomías, yeyunostomías, colostomías, diarreas, hematoquesia. Todo eso son pérdidas anormales. Además, en las pérdidas anormales se toma en cuenta la sudoración y la taquipnea. La sudoración y la taquipnea aparecen. La sudoración y la taquipnea aparecen cuando el paciente hace ejercicio, pero un paciente no hace ejercicio. Entonces, ¿cuándo aparece la sudoración y la taquipnea? Aparecen cuando el paciente tiene fiebre. Entonces, cuando el paciente tiene fiebre, se le agrega 10% sobre las necesidades basales de agua por cada grado por encima de 37 grados. Si el paciente tiene 38 grados, se le aumenta 10% de las necesidades basales. Si el paciente tiene 39, se aumenta 20% de las necesidades basales. Ya vamos a ver más adelante qué son las necesidades basales. Entonces, empieza a aparecer la enfermedad. El paciente ya depende totalmente de nosotros, de su consumo de líquidos. Entonces, ¿cómo yo calculo la cantidad de líquido que necesita el paciente? Necesita, pues, necesidades diarias
Necesidades diarias son iguales a necesidades basales más pérdidas anormales más necesidades de corrección. Entonces, el paciente ya depende su agua que ingiere totalmente de nosotros. Primero vamos a analizar necesidades basales. Las necesidades basales se sacan de tres formas. Primera, segunda y tercera forma. La primera la vamos a llamar fórmula perfecta. La segunda es una fórmula adecuada. Y la tercera es la fórmula por aproximación. Ahí. Las tres son válidas, pero obviamente como médico tú eliges. ¿Dependiendo de qué? Cuando el paciente está muy mal, tiene falla renal, sepsis, diabetes descompensada, escoges la fórmula perfecta. Si el paciente se ha ido a operar apéndice y aparte de eso tiene hipertensión, la fórmula adecuada basta. Y la fórmula aproximada cuando el paciente está sano y se ha ido a hacer poner prótesis de mama, una hernia inguinal. Entonces, eso. ¿Por qué no siempre utilizo estas otras dos fórmulas? Porque es un poco más de trabajo. Y cuando tienes 10, 12 pacientes, no puedes hacer el cálculo para todos. Entonces, de acuerdo a eso, escoges cuál conviene más. Primero empezaremos por la fórmula perfecta. ¿Cómo se saca la fórmula perfecta? La fórmula perfecta es a través de la superficie corporal. Entonces, nosotros vemos acá la fórmula de la superficie corporal. Se dice que 1500 ml por metro cuadrado de superficie corporal. Esa es la cantidad de líquido que necesita el paciente. Pero yo no sé su superficie corporal del paciente, entonces debo sacar solamente solamente en la fórmula yo comparto, recién voy a compartir la pantalla. Entonces, yo en la fórmula solamente reemplazo. Peso. ¿Cuánto el paciente pesa? Obviamente te van a dar el peso. Si no te dan el peso, agarras el peso de 70 o el aproximado. Entonces pones acá 70 kilogramos. Pones por 4 veces 4 por 4. Entre paréntesis, por si acaso. Más 7. Peso 70. Más 90. Entonces, acá agarramos y ponemos igual. 70 por 4 sale 280. Más 7 sale 287. 70 más 90 sale 160. Entonces, ahora agarras tu calculadora y divides. 287 dividido entre 160. Sale 1.79375. Para fines académicos solamente utilizamos dos decimales, sin redondear. Entonces, 1.79. Este paciente de 70 kilos tiene superficie corporal de 1.79. Entonces, se multiplicará 1500 por 1.79. Va a ser igual a, entonces, 1.79 por 1500. Síganme con sus calculadoras.
sale igual a 2.685 cc. Entonces, este paciente necesita 2.600 es por si acaso. 2.685 cc. Entonces, si vuelvo acá a la fórmula perfecta, diré que para este paciente necesito 2.685 de cantidad. Entonces, la fórmula aquí, 2.685 cc. Esa es la fórmula perfecta. Lo vamos a anotar un poquito más arriba para que no se nos pierda y no estorbe. 2.685 cc. Listo. Existe otra forma de sacar la necesidad basal con una fórmula adecuada. La fórmula adecuada es con valores predeterminados. Si ustedes observan, aquí vemos que ya están determinados los valores. Por ejemplo, en un niño de recién nacido y lactante se da 100 a 150 ml por kilo. En niños, 70 a 90. Niños más de 20 kilos, 50 a 70. Y lo que nos interesa en adultos, 30 a 40 ml por kilo. Entonces, solamente multiplico. O 30 o 40. Puedo usar 40. 40 veces, ¿cuánto pesa? 70. Va a ser igual, 7 por 4, 28. 2.800 ml. Entonces, aquí pongo en la fórmula adecuada, sale 2.800 ml o cc. Entonces, si yo cambio a mi hoja, ya tengo tres formas. Aquí tengo una que es la perfecta y otra que es la adecuada. Y me falta la de aproximación. ¿De dónde viene la fórmula de aproximación? La fórmula de aproximación es para un paciente adulto de 70 kilos, normalmente le damos 3.000 cc. Y eso lo van a ver en todo hospital centro quirúrgico. No saben de dónde lo sacan, pero lo utilizan. Esa aproximación. ¿De dónde viene? Viene de acá. Se recuerdan que la cantidad de líquido normalmente ingerido por un paciente era de 2.500 a 3.000 ml, de aquí viene. Inconscientemente han adquirido este número y lo han puesto acá. Entonces, por eso son esas tres maneras de sacar. Si ustedes ven, las variaciones de volúmenes no son muchos. Son de 200 a 300 ml en cada una de las fórmulas. Por eso, para un paciente sano, adulto, que no tiene ninguna patología, no hace ninguna mella. Pueden utilizar la que quieran. La que más comúnmente utilizan es esta. Van a ver en el hospital, denle 3 litros de solución y listo. ¿De dónde sale eso? De esto, de ese cálculo. Si queremos hilar más fino, utilizamos por kilo. Y si es más fino, por superficie corporal. Ahí, a estas necesidades basales se suman las pérdidas anormales. Las pérdidas anormales, ¿qué son? Bueno, pues viene en la historia clínica. Dice, en nuestra historia clínica va a decir paciente, sexo masculino de 40 años con sonda nasogástrica que da en 24 horas 300 ml, orina en 24 horas 1.200 ml, drenaje tubular 200 cc o ml, es lo mismo, y deposición normal 150 cc. Entonces, de aquí sale de la historia clínica. ¿Cuáles son para nosotros las pérdidas anormales? Sonda nasogástrica, eso es pérdida normal, los 300 ml de la sonda. La orina es pérdida normal. El drenaje tubular es otro.
200 ml. La deposición tampoco. Entonces, para este paciente, sus pérdidas anormales sumarán 500 ml. Para este paciente. ¿Sale de dónde? De la historia clínica. Las necesidades de corrección corresponden a la misma historia clínica. Si nosotros agarramos y decimos el paciente, temperatura de 38 grados, entonces las necesidades de corrección cambian. Dice, por cada aumento de 1 grado de temperatura, se aumenta 10% de las necesidades basales. Entonces, ¿cuál necesidad basal vamos a usar? Yo voy a usar la fórmula perfecta porque, digamos, es un paciente grave. Entonces, el 10% de esto se multiplica 2.685 por el 10%, nos da igual a 268 ml. Y aquí ponemos la 2.685 ml. Entonces, para este mi paciente, voy a administrar en 24 horas 2.685 más 500 ml más 268, igual 3.453. Pero le resto, ¿qué cosa? El agua de oxidación que les he dicho. ¿Cuánto era? Era 400 ml el agua de oxidación. Entonces, para este mi paciente se va a dar un total de 3.053 ml en 24 horas. Entonces, con lo que ha hecho, atiendan nada más. Primero atiendan. Es para que vayan viendo los videos cuando los subo. Las preguntas después, ¿ya? Entonces, los 3.053 ml es resultado de todo esto. Necesidad basal, pérdidas anormales y necesidades de corrección. Debemos retirar estos 400 ml porque forman parte del agua de oxidación. ¿Se recuerdan que el agua de oxidación era lo que se reabsorbía de las células? Aquí vemos, aquí. Esto era 500, ¿verdad? Esa es el agua de oxidación. Pero el paciente cuando está en reposo no pierde 500, no muere tanta célula, muere menos y entonces por eso 400 ml. Pero no se puede decir, dale 400 ml al paciente, dale 3.053 al paciente, porque no hay una solución de 53 ml. Por eso nosotros lo cambiamos a una fórmula, la fórmula de goteo. Vamos a borrar algunas cosas. Entonces, esto lo borraremos, esto lo borramos. Solo nos queda la cantidad de agua que va a recibir, que son 3.053 ml. Entonces, esta fórmula de goteo dice que el volumen total en ml arriba. Se pone una raya. ¡Pam! Abajo va a ir el tiempo en horas. ¿Cuántas horas? Para nosotros es un día, 24 horas. Por una constante. La constante depende. Si vamos a dar sangre, la constante es 4. Si vamos a utilizar microgotero, que se utiliza en niños menores de 10 kilos, la constante es 1. Si la administración de suero va a ser la normal, la que nosotros conocemos, porque el gotero normal, la constante va a ser 3. Entonces, un adulto normal, la constante 3. Entonces, será 3 por 4,
3 por 24, 72. Y arriba, 3053. Nuevamente, con mi celular agarro, divido 3053 dividido entre 72, nos da igual a 42.40 y etcétera. No nos interesa, solo 42, el número entero, 42 gotas por minuto. Entonces, este paciente debe recibir 43 gotas por minuto en sus necesidades de líquidos. Punto. Hasta aquí vemos. Ahora sí, pueden hacerme las preguntas que ustedes gusten. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿No hay dudas en relación a líquidos y electrolitos? Raí, Adriana, María, Silda, Jessica, Ramiro, Helen, Kathleen. ¿Alguna duda? Por mi parte, no, doctor. No, doctor, está bien. No, doctor. Bueno, entonces continuamos. En lo que relaciona a los líquidos electrolitos, es importante saber que la regulación del balance de agua y de los electrolitos es a través de los riñones, a través de las glándulas suprarrenales, la hipófisis, piel, pulmones y tracto gastrointestinal. Dentro de los minerales, nosotros identificamos los macrominerales o macroelementos, los que son expresados en gramos en su cantidad dentro del cuerpo, al sodio, al potasio, al calcio, al fósforo, al magnesio, al cloro y al azufre. Los microelementos son los que se expresan en cantidad de miligramos dentro del organismo, como ser el hierro, el flúor, el yodo, manganeso, cobalto, cobre, zinc. Y hay un grupo que se denomina de oligoelementos, que su cantidad en el organismo solamente se puede medir en microgramos, que son el silicio, níquel, cromo, litio, molibdeno y selenio. Todos estos minerales son diferentes, tienen diferentes funciones. Tienen funciones plásticas, el calcio, el fósforo, flúor, magnesio, hierro. Funciones reguladoras, el yodo. Transporte, sodio y potasio. Y los oligoelementos tienen funciones inmunitarias. De nuestra parte, vamos a estudiar los más importantes para nosotros, que son el sodio y el potasio. Todos los días necesitamos consumir de 50 a 100 miliequivalentes de sodio, es decir, 1 a 2 miliequivalentes por kilo de día. Lo bueno es que cuando nosotros ingerimos el sodio, indirectamente ingerimos cloro. Entonces, la regulación adecuada de sodio también nos permite una regulación adecuada de cloro. Asimismo, el potasio, las necesidades diarias de potasio son de 40 a 80 miliequivalentes día, es decir, 1 miliequivalente día, no más de 40 miliequivalentes litros se debe administrar por si acaso de potasio. Todos los días tenemos que consumir sodio, cloro, potasio para mantener la homeostasis. Cuando nosotros hablamos del sodio y queremos ver sus valores normales, para nosotros el valor normal de sodio es de 135 a 145 miliequivalentes litro. Cualquier valor por debajo de 135 ya es una falta, es un descenso. A esto denominamos hiponatremia. Cualquier valor por encima de 145 lo vamos a llamar
hipernatremia. Entonces, idealmente, el sodio debe mantenerse entre 135 y 145 miliequivalentes. Esa es la homeostasis. Lamentablemente, existen algunas patologías. En descenso de 135 se denomina hiponatremia. ¿Por qué aparece la hiponatremia? Aparece, primero, por pérdidas renales, hipoaldosteronismo y la causa más común, la gastrointestinal. También hay hiponatremia cuando hay retención de agua, cuando hay secreción inadecuada de hormona antidiurética y iatrogénica. Es decir, que el paciente hospitalizado no está recibiendo suficiente cantidad de sodio. Los síntomas de la hiponatremia son anorexia, espasmo muscular, cefalea, arreflexia, náuseas, taquicardia, vómitos, siendo los más importantes los espasmos musculares y la arreflexia. Es decir, estos síntomas te aparecen y tienes que sospechar que existen diferentes grados de hiponatremia. Si la hiponatremia es más severa, va a aparecer lo que llamamos edema cerebral, mielosis pontina central y pérdida de reflejos. El diagnóstico de la hiponatremia primero es por el cuadro clínico, los síntomas y signos que presenta, y para confirmar el diagnóstico se pide un ionograma. Es decir, pides ionograma. El ionograma nos informa de la cantidad de sodio, la cantidad de potasio, la cantidad de cloro. Y lo que pidas, ¿no? Y los oligoelementos o los minerales que pidas. Si este está por debajo de 135, es hiponatremia. ¿Qué hacemos cuando confirmamos la hiponatremia? Tenemos una fórmula. Si el paciente tiene una hiponatremia leve, es decir, de 130 a 135, no se hace nada con el paciente. Pero si el paciente en el ionograma, hemos sacado el resultado del ionograma y nos ha salido 127 miliequivalentes por litro, este paciente, debemos ver la historia clínica. 70 kilogramos pesa el paciente y es varón. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula. Entonces, ponemos 130 menos sodio actual, lo que hemos sacado, lo que ha informado el ionograma, 127, por el peso, que es 70, por, si es varón, 0,6, si es mujer, 0,4 por la cantidad de agua. El varón tiene más agua, entonces por 0,6. Si nosotros hacemos esto, 130 menos 127 sale 3. 3 por 70 por 0,6 sale igual a 126 miliequivalentes. ¿Es todo lo que necesita el paciente? No. Porque el paciente tiene su necesidad diaria. Entonces aquí tengo que poner necesidad diaria, que es 1 por kilo. 1 a 2. 1 a 2. Miliequivalentes por kilo. Esto sale, normalmente usamos el valor más bajo, 1 por 70, sale 70. Entonces, 70
más 126 nos da igual a un valor igual a 196 miliequivalentes. Es decir, este paciente con estas características y laboratorios necesita 196 miliequivalentes que debe reponerse de sodio para que llegue a un valor normal de entre 130 y 135, es decir, una alteración leve. Entonces, de esa manera se corrige la hiponatremia. Por otro lado, si el paciente en vez de tener disminución tiene aumento, es decir, por encima de 145, se llama hipernatremia. Y esto es secundario a exceso de aporte principalmente y pérdida de agua. Es decir, paciente que no se esté dando la cantidad exacta de sodio, le están dando mucho sodio. O está perdiendo demasiada agua sin sodio, por diarrea, por vómitos, etc. A esto se denomina hipernatremia. En los signos y síntomas vamos a ver que va a presentar inquietud, delirio, taquicardia, mucosas secas, disminución de saliva, lengua roja hinchada, fiebre, siendo los más importantes el delirio y la lengua roja hinchada. Si la hipernatremia continúa, aparecen síntomas más severos, como delirio, hemorragia cerebral, trombosis, tromboembolismo y edema pulmonar. ¿Cómo confirmo mi sospecha? Aparte de la clínica, solicito nuevamente laboratorios y en el ionograma me va a dar un resultado. Nuevamente, vamos a ver que el paciente, no importa en este caso el sexo, de 70 kilogramos, presenta una hipernatremia de 153 miliequivalentes. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula. En la fórmula dice 0,6, que es una constante, es un valor constante, 0,6 por el peso corporal. ¿Cuánto es el peso que nos han dado? 70 kilogramos. Pero se resuelve primero esta por si acaso. Sodio medido, es decir, sodio medido, es cuánto hemos medido, 153. Menos el sodio ideal. 145 sería el sodio ideal, pero le vamos a poner 150, porque es la fórmula. Sodio ideal es 150. Sobre sodio medido, que es 153. Entonces sale igual. Entonces lo que nosotros hacemos es primero esta función. Que tenemos 153 menos 150 da 3. Dividido entre 153 sale la primera fórmula, el primer resultado sale 0,0119. Pero nosotros, aparte 60, 784. Pero nosotros, por fines académicos, para tener el mismo resultado, solo vamos a tomar 2 decimales, sin redondear. Entonces, solo hasta 0,01. Entonces, de todo este procedimiento, lo único que nos ha salido es 0,01. Entonces, nuevamente copiamos. 0,6 por 70 por 0,01. Igual. Entonces, en la calculadora nuevamente pones 0,01 por 70
por 0.6 y sale 0.42. Entonces, esto es en litros. Entonces, el paciente necesita, para corregir la hipernatremia de 153, que a las necesidades de corrección se le aumente 420 ml a las necesidades de corrección, donde se ponía la fiebre. Entonces, este paciente solamente necesita estos 420 se le aumente a las necesidades de corrección. Y de esa manera se corrige la hipernatremia. Por otro lado, el potasio, normalmente el potasio es de 3.5 a 4.5 miliequivalentes. Entonces, cualquier disminución por debajo de 3.5 se denomina hipopotasemia. Aumento de 4.5 se denomina hiperpotasemia. Primero veremos la disminución. Si está a menos de 3.5 se llama hipopotasemia. ¿Secundario a qué? Puede ser por pérdidas gastrointestinales, puede ser por pérdidas renales, por hiperaldosteronismo o por bajo aporte. La causa más común es las pérdidas gastrointestinales. ¿Qué signos y síntomas presenta? Presenta anorexia, arritmias, distensión abdominal, ilio, confusión mental, pérdida de fuerza muscular, parálisis respiratoria. Pero los signos más importantes se dan a nivel de corazón. Existe depresión del segmento ST, aplanamiento de la onda T, aparición de onda U, extrasístoles ventriculares y auriculares, bloqueos auriculoventriculares, bradicardia e inclusive llegando a la fibrilación ventricular. El potasio no se puede corregir con el sodio, es peligroso la administración. Primero debemos corregir la causa base. ¿Qué es lo que está causando la hipopotasemia? El bajo aporte, la diarrea, y lo corregimos. Y después administramos potasio, 2 miliequivalentes por kilo, administrados en 4 a 6 horas, monitoreando la administración vía electrocardiograma. Inclusive, potasio se puede administrar en hipopotasemias leves, se administra por vía oral, cloruro de potasio, fosfato de potasio, bicarbonato de potasio. Es decir, debemos hacer una corrección con calma de potasio. Porque aunque podamos dar endovenoso la solución de potasio, no se debe administrar más de 40 miliequivalentes de suero por litro de suero. No más de 20 miliequivalentes de potasio en una hora y no más de 200 miliequivalentes de potasio en un día. Estas reglas no se deben romper porque el potasio es cardiotóxico. El otro lado es cuando aumenta por encima de 4.5. A esto se denomina hiperpotasemia. Es secundario a un exceso de aporte, es decir, han calculado mal y están dando mucho. Excreción renal disminuida, hipoaldosteronismo, drogas y enfermedades suprarrenales. Los síntomas presentan bradicardia, taquicardia, paradas cardíacas, calambre, parálisis flácida ascendente, parálisis respiratoria y distensión abdominal. Como ven, también existe trastornos principalmente cardíacos. Si es la hiperpotasemia grave, puede incluso llegar a trombosis, tromboembolismo, hemorragia cerebral. ¿Cómo se confirma? Nuevamente pides un ionograma.
que es valor normal de los electrolitos. En esto te va a salir alterado. Si hay un aumento de potasio, se corrige de acuerdo al valor. Si el valor está entre 5 y 6 miliequivalentes, se da furosemida más resinas de intercambio como el carboxelato, 30 gramos bioral. Si el valor está más de 6 a 7 miliequivalentes, se da bicarbonato de sodio, 50 miliequivalentes endovenoso en 5 minutos y glucosa más insulina. Si el valor está encima de 7, se da todo. Cloruro de calcio, gluconato de calcio, glucosa más insulina. ¿Por qué? Porque el cloruro de calcio, el gluconato de calcio, la insulina, disminuyen la excitabilidad de las membranas, el gluconato de calcio. La glucosa promueve la entrada de potasio al medio intracelular. Las resinas de intercambio atrapan el potasio para eliminarse por las heces. Hay otros electrolitos de importancia, como el calcio, que normalmente está entre 9 y 10 miligramos. Tiene un amplio depósito en el esqueleto. Principalmente se debe controlar cuando hay cirugías de tiroides. Accidentalmente pueden sacar las paratiroideas. En ese caso hay que examinar hipocalcemias, que se aparecen por signos y síntomas como signo de Bosteg, signo de Trousseau. Otro es la aparición de alteración en el magnesio, normalmente ligado a las embarazadas. Da convulsiones, eclampsia, preeclampsia por la alteración de magnesio. Entonces hay que cuidar en las embarazadas. La repolización de los electrolitos es a través de estas ampollas de 10 ml, que hay ampollas de cloruro de sodio que tienen 30 miliequivalentes y de cloruro de potasio que tienen 20 miliequivalentes de potasio y 30 miliequivalentes de sodio. Se den estas soluciones ya sea en dextrosa, fisiológico o Ringer lactato de acuerdo a nuestra necesidad. Jóvenes, ¿tienen alguna duda? No, doctor. Muy bien. A partir de este punto pongan su asistencia, por favor. Ya están todos, 19 apenas pusieron. Son 22. Bueno, el resto no debe estar. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Cualquier duda, estoy para ayudarles. Voy a subir el video para que lo puedan ver varias veces para que aprendan este tema. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao, jóvenes. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor.